pero, pero el sacerdote de la casa, el hombre como tal, es el encargado de, si la esposa tiene alguna duda, él despejarla, o compartir con ella la palabra del Señor, enseñarle, vamos a estudiar la palabra, vamos a mirar qué nos enseña la Biblia. De pronto hay alguna situación en la que usted quisiera resolver, hay alguna pregunta y usted comparte en su casa la palabra del Señor con su esposa y también a su vez con sus hijos. Esto es importante en el hogar. Para poder administrar bien mi casa, yo tengo que tener la sabiduría de Dios, yo tengo que tener esa ley, esos mandamientos, esos estatutos y decretos, tienen que estar cimentados en mi corazón, en mi vida, deben estar arraigados conmigo, deben estar, gloria al Señor, conmigo siempre. Debo ponerlos por obra, debo ser un hombre irreprensible, como bien lo leíamos en el capítulo de Lucas. Enseña la palabra que el sacerdote Zacarías y su esposa eran hombres que eran irreprensibles delante de Dios, eran hombres que se guardaban para el Señor. Gloria a Jesús. Y eso es lo que es importante para nosotros administrar bien nuestra casa. Debemos ser irreprensibles, mi amor, delante de Dios. Gloria a Jesús. Amén, así es. De hecho, ese es uno de los requisitos que más adelante el apóstol Pablo le va a establecer a Timoteo, que debe ser irreprensibles para poder ser buenos administradores del hogar. Y ahora no podemos tampoco hacer de lado el hecho de que si nosotros no administramos bien nuestro hogar, ¿cómo pues vamos a administrar bien las cosas del Señor? Amén, gloria a Jesús. Entonces, como lo venía diciendo mi esposo, hasta el momento hemos hablado de por qué el hombre, como buen sacerdote, debe ser el ejemplo, así como lo hizo Josué y como lo estableció Dios en Deuteronomio. Estamos bajo el tema administrando bien mi hogar, mi casa. Amén. Administrando bien mi casa. Entonces, para recortar un poco hasta el momento, recordar, administrando bien mi casa, el hombre como ejemplo, como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi amor, lo interesante es que Josué lo hace obedeciendo a un mandamiento que Dios estableció a través de Moisés desde el libro de Deuteronomio, donde acabamos de leer en el capítulo 6, del 1 al 2, donde él establece que estos mandamientos, que esto es un mandamiento, que el sacerdote del hogar, que el padre debe enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y como lo hemos leído más adelante, enseñarle la palabra a todos los integrantes de su hogar. Eso incluye a la esposa. Así que si usted, mi hermana, su esposo desea sentarse con usted a compartir la palabra, no importa que usted lleve su instituto bíblico un poco más adelantado, usted debe sujetarse a que su esposo va a compartirle la palabra. Nosotras debemos estar sujetas a lo que dice la Biblia, y no porque sea una imposición de hombres, sino porque Dios lo estableció. Recuerde que nuestros hijos están viendo si nosotros cumplimos la palabra de Dios. Si no la estamos cumpliendo, más adelante estaremos frente a adolescentes que tampoco van a cumplir la palabra del Señor y que van a ser un problema dentro del hogar. Nosotros como esposas debemos mostrarle a nuestros hijos la obediencia y la sujeción, sujetándonos nosotros a nuestros maridos. Si nosotros somos esposas que no nos sujetamos a ellos como sacerdotes del hogar, pronto tendremos hijos que tampoco nos van a obedecer a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que la Biblia nos enseña a mostrarnos como ejemplo, nosotros le enseñamos a nuestros hijos la obediencia y el respeto, obedeciendo y respetando nosotros a nuestro cónyuge, mi amor. Gloria al Señor. Entonces, como sacerdote de mi casa, yo debo instruir bien a mis hijos. Debo enseñarles la palabra del Señor. Debo instruirlos bajo los mandamientos y estatutos y decretos que Dios nos ha entregado a nosotros. La Biblia en el libro de Deuteronomio dice, el versículo 8 dice, la atarás como una señal a tu mano, y estarán como fronteles entre tus ojos. Gloria a Jesús. Estos mandamientos, esto lo que nos demanda el Señor, esto que es la ley de Dios, debemos tenerla siempre con nosotros, lo que está diciendo la Biblia, la debemos mantener siempre, debemos reflejarla siempre. Y dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas.
escribiremos la palabra del Señor, enseñaremos en el camino, al acostarse, al levantarse. Debemos enseñar a nuestros hijos, gloria a Jesús, que es una parte fundamental en el hogar, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que ellos sirvan a Jehová. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos, porque él se iba a encargar de enseñarle a su familia, a sus hijos, a su esposa, gloria a Jesús, y a todos los de su casa, que Jehová es el Dios y es el Dios de nuestro hogar. Entonces, yo tengo que enseñarle a mis hijos que Jehová es el Dios nuestro, al cual nosotros servimos, al cual nosotros vamos a adorar. Aleluya, y nosotros debemos instruir a nuestros hijos y enseñarles la palabra del Señor desde temprana edad. Gloria a Jesús, porque el estar en un hogar y el tener hijos, gloria al Señor, no simplemente, ay, qué bonito es tener los hijos y nacieron y están creciendo y bueno, le enseñamos a escribir las primeras letras, las vocales, le enseñamos a hacer los primeros números, a contar del 1 al 10, hasta el 20, después hasta el 30, después hasta el 50, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Pero, y vemos cómo crecen nuestros hijos y vemos cómo va pasando el tiempo, gloria a Jesús, y de pronto no se le enseña lo que es fundamental para que ese niño cuando vaya creciendo ya esté fundamentada la palabra en él. Por eso la Biblia va a decir en el libro de Proverbios que instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la labor que tiene que hacer el sacerdote de la casa, instruir a su pequeño hijo para que cuando él ya sea un joven adulto, cuando ya esté en su etapa de crecimiento, en su etapa de adolescencia, él tenga presente los estatutos y los decretos que Jehová nos ha mandado a nosotros. Que Jehová, gloria al Señor, que por medio de su Padre le ha transmitido a su Hijo y él va a recordar esa palabra y él se va a tener, gloria al Señor, de apartarse del camino. Él va a ser un niño temeroso, un joven temeroso de Dios, gloria a Jesús, el cual se va a guardar desde su juventud. Gloria a Cristo para el Señor. Pero usted me dirá, es que hoy en día es muy difícil. Es muy difícil. La juventud hoy en día no quiere nada con el Señor. El problema hoy en día en los hogares, gloria al Señor, con las esposas, son los hijos. Por eso vemos tantas cosas que pasan en los hogares, tantas cosas que pasan en los matrimonios. Gloria a Jesús, en el matrimonio cristiano. Imagínense, si pasan en los matrimonios cristianos, ahora, ¿cuánto más en los matrimonios que no son cristianos? La gente que no son cristianas, gloria al Señor, que tienen problemas con sus hijos porque sus hijos están en la droga, porque sus hijos, gloria al Señor, son rebeldes, porque sus hijos son delincuentes, esto y lo otro. Gloria a Jesús, es algo bastante complicado, los hijos. Pero si nosotros aplicamos lo que dice la palabra del Señor y lo que nos demanda Dios a través de su palabra, gloria a Jesús, nuestro hogar va a ser completamente diferente. Por eso para nosotros administrar bien nuestra casa y mantener bien nuestro hogar, nosotros debemos guardar primeramente los estatutos y decretos y tenerlos presentes y tenerlos atados ligados a nuestra alma, a nuestro corazón, para que nosotros, aleluya, no solamente tenerlos ligados a nosotros, sino también transmitírselo a nuestros hijos. Y es lo que el libro de Deuteronomio nos lo va a recalcar en el capítulo, el capítulo 6 al 7, pero en el 4.9, él también va a decir, él también va a hablar de eso en el 4.9, también va a hablar Amén. De que hay que enseñarle a nuestros hijos. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria al Señor, ni siquiera a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, a los pequeños que serán nuestros nietos. A ellos debemos enseñarle a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que es su abuela Eloida, gloria a Jesús, que guarde ese gloria a Jesús, lo que ha recibido, bendito sea el Señor, de su abuela Eloida, gloria a Jesús, bendito sea Cristo. Porque esta es la enseñanza, la instrucción, gloria a Jesús, de su abuelo a su nieto, gloria a Dios, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, nosotros vamos a instruir a nuestra familia, gloria al Señor. También en el 11.8 también Deuteronomio lo va a recalcar mucho.
Gloria a Jesús. En el 11:18, el libro de Proverbios también va a hablar. Cuando usted lea el libro de Proverbios, usted va a ver cómo el libro de Proverbios, cómo el Señor aquí, Gloria a Jesús, en el pueblo de Israel, le recalcaba a los líderes que debían instruir a sus hijos y enseñarles todo lo que el pueblo de Israel había pasado, todo lo que el pueblo de Israel había atravesado, cómo antes habían sido esclavos en Egipto. Gloria al Señor, cómo antes sus padres estuvieron mucho tiempo en servidumbre en aquel lugar, en aquella tierra desconocida. Gloria a Jesús, y que Dios les entregó una promesa, y que Dios los iba a sacar de aquel lugar, y que Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Gloria a Jesús, todas estas cosas que vivió el pueblo judío, la Biblia en este libro de Deuteronomio va a decir que, gloria al Señor, que ellos debían enseñarle a sus hijos y decirle, gloria al Señor, y escribirle en piedra, gloria a Jesús, todas las cosas que sus antecesores o sus padres vivieron en el pueblo de Egipto, y de cómo Dios los libró, y de cómo Dios los libró de la mano de los egipcios, de cómo el mar rojo, ellos vieron el mar rojo cómo se abrió, ellos vieron ese milagro impresionante que el Señor hizo, y pasaron en seco por en medio de aquel mar cuando eran perseguidos por el pueblo judío. Oiga, esto es tremendo, gloria al Señor. Estas cosas no la vieron sus hijos, por eso Dios la va a recalcar, por eso Dios aquí lo va a decir. Mira que te encargo que le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice el 11:18, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por fronteles en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Gloria al Señor. Vemos aquí que le está recordando lo que ya habíamos leído en el versículo 6, en el 6:7, dice también la misma palabra, pero aquí se lo está recordando, porque es importante, gloria al Señor, que el sacerdote de su casa, gloria a Dios, haga esta labor importante. De ello dependerá lo que va a ser sus pequeños hijos más adelante, gloria al Señor. Y por eso es que nosotros vemos hoy en día cosas atroces, cosas que vemos en la sociedad, gloria a Dios. ¿Por qué pasa esto en los hogares? ¿Por qué pasa esto en la familia? Recientemente veíamos en las noticias, gloria al Señor, que un hombre, gloria a Jesús, tomó a su pequeña niña, la asesinó, se asesinó él, y también intentó asesinar a su madre. Gloria a Jesús, estas cosas terribles que vemos en el hogar, gloria a Jesús, porque son hogares que no tienen la dirección de Dios, son hogares que no están guardando los mandamientos, los estatutos y decretos, gloria al Señor, que Dios ha demandado, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y el pueblo que desconoce esta palabra, gloria a Jesús, va a hacer estas cosas atroces. La Biblia va a decir que para los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y vemos cosas atroces en los hogares, y vemos cosas terribles que suceden a diario en la sociedad, gloria a Dios, en la gente que no tiene a Cristo, gente que está necesitada del Señor. Oiga, si nos está viendo en esta hora gente que no son cristianos evangélicos, y que está viendo este programa, y que ellos, gloria a Jesús, no desean tener un hogar, gloria a Dios, donde puedan tener estas dificultades, o están padeciendo estas dificultades con sus hijos. Oiga, yo le invito a que usted venga a Cristo, que usted conozca al Señor, y que usted se dirija, gloria a Dios, y esté guardando los mandamientos y los estatutos y decretos que Dios nos ha entregado, y usted, gloria a Dios, va a tomar las riendas de su hogar, va a direccionar su hogar, porque no es usted, es Dios en nosotros, es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos enseña, es el Señor el que hace esta obra milagrosa y maravillosa en nuestros hogares, gloria al Señor. De pronto usted dirá, no, pero yo he visto también hogares cristianos que su hijo era cristiano y después dejó de serlo, y después, gloria al Señor, ya esos son otros asuntos, pero gloria a Dios, nosotros, lo que nos enseña la palabra es que nosotros debemos enseñar en nuestra casa, a nuestro hijo, gloria a Jesús, a instruirlo. Y la Biblia, gloria al Señor, aleluya, si nosotros hacemos esto bien, la Biblia nos va a enseñar, nos va a decir en el libro de Proverbios, que aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Amén, así es. De hecho,
Habrá muchas personas que dirán, no, pero ya yo soy sacerdote. Nosotros estamos hablando del sacerdocio dentro del hogar. Dentro del hogar, el hombre es el sacerdote, es el administrador del hogar, tanto de los bienes económicos, de los bienes materiales, como de los bienes espirituales. Es el hombre quien delante de Dios responde porque todas las cosas dentro del hogar funcionen bien. Pero si usted no está casado, usted no deja de ser sacerdote. De hecho, lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Nosotros, al servicio del Señor, somos sacerdotes, mi amor. Amén. Tanto los solteros como los casados, tanto las esposas como los esposos. Delante de Dios somos sacerdotes, administradores de su palabra para aquellos que aún no la tienen. Porque es nuestro deber, como lo dejó en la Gran Comisión, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Debemos tomar este bien, esta palabra, esta buena nueva, administrarla correctamente y llevarla a las almas que necesitan de Cristo. Pero dentro del hogar, aunque yo soy sacerdote de la palabra de Dios para llevarla a las almas perdidas, dentro del hogar, el que administra el hogar es Él. El que administra el hogar es mi esposo, mi amor. Amén, así es. Mi amor, es que lo que nos enseña la palabra del Señor es que lo que yo tengo en mi casa, mi familia, eso me lo entregó Dios a mí. Y Dios un día me va a pedir cuenta a mí por mi casa, por mi familia. Y Dios me va a decir, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? Gloria al Señor. Y si yo no tengo la dirección de Dios, y si yo no estoy guardando sus mandamientos, sus estatutos y decretos que Dios nos ha mandado, entonces Dios un día me va a pedir cuenta y yo tengo que rendirle cuenta a Dios por mi esposa y por mis hijos. Gloria a Dios. Un día el Señor me va a pedir cuenta por ellos. Yo tengo que administrar bien mi casa. Yo tengo que guardar los mandamientos y los estatutos del Señor y ponerlos por obra y enseñarlos. Gloria a Dios. Es una tarea no fácil, gloria a Jesús. Porque de pronto quizás nosotros trabajamos todo el día, venimos y después vamos a la iglesia y de la iglesia llegamos cansados y nuevamente tenemos una rutina, gloria a Dios, pero debe haber un espacio para que nosotros nos podamos sentar, como dice la palabra, cuando estés en tu casa, siéntate y háblales a tus hijos la palabra del Señor. ¿Cuán difícil es hacer esta labor? No todos la hacen, a todos no les parece, gloria a Jesús, esta tarea fácil, gloria a Dios, bendito sea Cristo, pero es lo que Dios nos manda, es lo que Dios nos enseña, que debemos hacerla. No es fácil enseñar, tomar la Biblia, gloria a Dios, porque de pronto el niño no le está prestando atención. Ay, pero es que él no me presta atención. No, cuando esté más grande yo le enseño, pero cuando esté más grande él va a tener aún menos interés, gloria al Señor. Y de pronto si lo va a escuchar por obedecerlo y no porque él quiera realmente escuchar la palabra. Por eso es necesario que nosotros lo hagamos a temprana edad, cuando sean niños, enseñarles la palabra del Señor, contarles las historias de la Biblia, enseñarles lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, enseñarles las maravillas que Dios ha hecho, decirles, mira, a mí, a mi casa, en mi hogar, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos gracias a Él. Gloria a Jesús. Nosotros debemos reconocer, gloria a Dios, que lo que nosotros tenemos en nuestra casa no lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Lo que nosotros tenemos en nuestra casa, lo que hemos constituido como familia, lo tenemos porque Dios nos los ha regalado. Ha sido el Señor el que nos ha dado a nosotros, gloria a Jesús. No hemos sido nosotros, no. Nosotros debemos reconocer que, gloria a Jesús, que la esposa, los hijos son un regalo de Dios. Bendito sea Cristo. Por eso la Biblia nos va a decir que el que haya esposa haya el bien. Es un regalo de Dios. Gloria a Jesús. Y además de ello, gloria a Jesús, Dios nos va a instruir, Dios nos va a enseñar. Bendito sea Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros debemos instruir a nuestros niños y compartir la palabra con nuestras esposas.
y enseñarle, porque es mi deber en mi casa, es mi deber en mi hogar, gloria a Jesús, enseñarle a mis hijos y a mi esposa la palabra del Señor, decirles que Dios ha sido el que nos ha entregado todo lo que tenemos, reconocer, gloria a Jesús, que ha sido Él y no nosotros. Bendito sea Cristo. Cuando estábamos en el mundo no entendíamos estas cosas. Bendito sea el Señor. De pronto mi padre no me enseñó estas cosas, de pronto mi madre no lo hizo. Gloria a Jesús, pero ellos no conocían al Señor, no tenían el conocimiento. Bendito sea Cristo. Y por la misericordia de Dios y porque Dios es bueno y misericordioso, nos educaron con lo que ellos tenían. Gloria a Jesús. Nos educaron de una manera, gloria a Dios, pero nos enseñaron que nosotros debíamos ser buenas personas, gloria a Jesús, y se esforzaron para enseñarnos estas cosas. Gloria a Jesús, de pronto no nos enseñaron, gloria a Dios, al pie de la palabra como lo hace el pueblo judío, porque ellos tienen la palabra del Señor. Ellos son los pioneros en conocer la palabra del Señor. Pero de pronto quizás nosotros no, porque nosotros, gloria a Dios, no somos el pueblo escogido, ni a nosotros primeramente se nos anunció el Evangelio del Señor. Pero cuando venimos a Cristo y empezamos a conocer esto, nosotros, gloria a Jesús, debemos poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña en este libro, gloria a Dios, en las Sagradas Escrituras. Bendito sea Cristo, porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque es el Señor que nos ha regalado lo que hoy en día hemos cosechado y lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Gloria a Dios, ha sido porque Él nos ha bendecido y por lo que hoy nosotros podemos decir que tenemos, que ha sido gracias a Él. Amén. Entonces eso es muy importante, Sí, agradecerle a Dios, reconocer que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro alto refugio, es el Señor. Gloria a Jesús. Amén, así es. Precisamente es importante lo que dice mi esposo de instruir a los niños desde temprana edad, porque es que no podemos dejar a un lado la crianza, porque no podemos dejarle la crianza de nuestros hijos, primero a los medios de comunicación, o segundo a los maestros de los colegios, y muchísimo menos a los amigos de nuestros hijos. Fíjese en algo. La juventud que en el día de hoy tiene 20, 18 o 15 años, que están más indiferentes al Evangelio, los que hoy se están entregando al homosexualismo, a la prostitución, fue los que hace 15 o 20 años estuvieron viendo programas de televisión donde se les inculcó el homosexualismo a través de las caricaturas, donde el diablo les ministró la rebeldía con sus padres y hoy están en la drogadicción. No podemos cometer el mismo error que los gentiles, las personas que están sin Cristo, han cometido, y es dejarle la crianza de sus hijos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación nosotros los estamos usando para predicar la palabra, pero eso no significa que en un principio haya sido creada con el fin de guiar, de llevar la palabra de Dios. No podemos ignorar que cuando crearon la televisión, el computador y todas estas cosas, la crearon con un fin de distraer o de entretener a la humanidad, de tal manera que el pueblo de Dios comenzó a entrar en esa entretención y empezó a disminuir el tiempo de búsqueda de Dios por entregarle su tiempo al entretenimiento que estos medios de comunicación ofrecían. Hoy, en esos medios de comunicación, podemos hallar programas como este, que pueden educarnos en la palabra de Dios, pero el 90% de los programas que encontramos en los medios de comunicación no son para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, son para instruirlos desafortunadamente hacia el pecado, porque hoy en día el mundo está deliberadamente entregado al pecado y es lo que Satanás está administrando, es el trabajo que Satanás está haciendo y él está utilizando lo más que pueda todas las herramientas que existan en el mundo. Utiliza la radio, la televisión, el internet, los teléfonos, los amigos, las esquinas, los bares, por donde usted vaya hay maquinaciones del diablo en contra
de que nosotros como cristianos podamos crecer. Entonces nosotros debemos colocar en nuestro hogar una diferencia. En nuestro hogar no puede estar sucediendo lo mismo que sucede en las calles. En nuestro hogar no puede haber también algo que distraiga a nuestros hijos del camino de Dios, porque nuestros hijos en la calle encuentran distracción por donde quiera que vayan. Encuentran en el parque una distracción. No es malo el parque, no es malo que jueguen, no es malo que se divierta, pero Dios nos dice que le enseñemos la palabra. Dios nos dice que le guiemos en la palabra. Ellos donde quiera que vayan en la calle van a encontrar cientos y cientos de cosas contrarias o diferentes a algo que les guíe en el camino del Señor. Entonces nuestro hogar tiene que ser diferente. En nuestro hogar ellos tienen que ver un altar a Jehová. Ellos tienen que ver un comportamiento en sus padres, los cuales son conforme a la palabra de Dios, y en ellos verán un ejemplo. Ellos tienen que ver en el hogar que allí se les enseña lo que es la lectura, lo que es la oración, lo que es, aleluya, el ayunar, lo que es el orar, lo que es buscar el rostro del Señor, porque a ellos eso no se lo van a enseñar en el colegio. A ella eso no se lo van a enseñar sus amiguitos en el parque. A ellos eso no se los va a enseñar la televisión. Entonces se lo tenemos que enseñar nosotros en el hogar. No podemos cometer el error que de pronto nuestros padres cometieron con nosotros cuando estábamos niños y que por su misericordia hoy somos salvos, pero nos entregaron a que nos criáramos solos porque los padres no tenían tiempo, porque tenían que estar trabajando, porque en la noche llegaban cansados, porque no tenían el espacio para dedicarle a sus hijos un momento. No, hubieron muchas razones por las cuales muchos padres, incluso en el día de hoy, están descuidando a sus hijos, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de nuestro hogar. Nosotros no podemos permitir que las entretenciones del mundo, que los afanes de este mundo nos desvíen del objetivo principal, que es administrar bien nuestro hogar. Y dentro de administrar bien nuestro hogar, Dios nos enseña que nosotros tenemos que mostrarnos como ejemplo y debemos enseñarle a nuestros hijos la conducta correcta delante del Señor. Precisamente por descuidar este punto desde la niñez es que los jóvenes o los adolescentes se muestran apáticos al Evangelio. Nosotros no podemos pretender que los adolescentes sean a su edad consagrados a Dios cuando desde niños no les enseñamos lo que era la oración. No podemos pretender que de jóvenes se entreguen a ayunar y a buscar el rostro del Señor cuando desde niños no se les enseñó ni siquiera lo que era leer la palabra. No podemos pretender que cuando ellos sepan leer, se interesen por leer la Biblia, si cuando ellos no la podían entender, nosotros no se la leímos. Debemos instruirlos desde pequeños. Y eso hace parte de lo que dice la palabra cuando nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Ahora, en la parte donde nosotros debemos mostrarnos como ejemplo, es importante que nuestros hijos nos vean a nosotros orando, leyendo la Biblia, llorando delante del Señor. Ellos tienen que ver estas cosas. Pero ¿y si nuestros hijos solamente nos ven pegados en el televisor? Si su hijo solamente lo ve pegado en el celular, eso es lo que su hijo está aprendiendo. Si su hijo simplemente lo ve trabajar, eso es lo que su hijo está aprendiendo. Está aprendiendo los afanes de este mundo porque usted y yo con nuestro ejemplo se lo estamos enseñando. Amén, así es. Pero nosotros debemos enseñarle con nuestro ejemplo que delante de Dios se llora, que a Dios se le gime, que con Dios se habla de rodillas, que su palabra se lee constantemente. Ellos tienen que ver estas cosas, mi amor. Amén, así es, gloria a Jesús. Eso es importante. Nosotros debemos instruirles, recordarles que es Dios, amén, que es el Señor, enseñarles, gloria a Jesús, es la responsabilidad como sacerdote de la casa, instruirlos y dirigirlos, gloria a Jesús, en los caminos del Señor. Es la tarea que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos. Y esa es una de las cosas las cuales como padre, como sacerdote del hogar debemos hacer. Es una de las más difíciles porque vemos que hoy en día los hijos no se les sujetan a los padres, gloria al Señor.
hay hogares cristianos que tienen problemas con sus hijos porque los instruyeron de pronto de pequeño, pero cuando llegaron a la adolescencia, ellos se descarriaron, han querido ir tras las algarrobas que el enemigo le da al mundo. Gloria a Jesús. Y ellos quieren probar eso, porque ellos están rodeados estamos rodeados en este mundo de todas estas cosas que el mundo le ofrece al hombre hoy en día. El Satanás sabe, gloria a Jesús, que nosotros somos carne y que por estar en este cuerpo pecaminoso nos va a llamar la atención las cosas del mundo. Entonces en el colegio, los pequeños niños, ellos están aprendiendo estas conductas, gloria al Señor. Entonces nosotros estamos en la tarea, gloria a Dios, de instruirlo, de hacerle ver que no lo que está en el mundo es lo que nos beneficia. Amén. Gloria a Jesús. Aunque aparentemente lo que hay en el mundo beneficia al hombre, no es lo correcto. Gloria a Jesús. Son caminos pasajeros. Gloria a Dios. Son caminos en los que ellos se van a encontrar, como dice la palabra, que su final es camino de muerte. Son vanos. Enseñarles, decirles que eso no los va a dirigir hacia una buena vida, no nos va a conducir hacia una buena vida. Entonces, nosotros tenemos esa labor importante y que Dios hoy nos está recordando a nosotros, primeramente como familia, como hogar, me está recordando a mí, como sacerdote de mi casa, lo que debo hacer, pero también le está recordando a todas aquellas personas que nos están viendo en esta mañana, a todos aquellos padres de familia, a todas aquellas personas, gloria al Señor, que nos pueden ver a través de este medio, que es importante la enseñanza a nuestros pequeños hijos desde temprana edad, a saber conducirnos bien delante del Señor. Amén. De saber compartirles lo que es la palabra del Señor, lo importante que es, gloria a Jesús, a que ellos mañana, cuando ya estén más adolescentes, la palabra del Señor no sea aburrida para ellos, gloria a Jesús, que sea un deleite para ellos. Por eso hay que instruirlos, enseñarles, esforzarlos a que ellos se vayan empapando con las cosas del Señor, que ellos vayan viendo que lo que nosotros hacemos no es aburrido, que es maravilloso servir al Señor y guardarnos para Dios es lo mejor. Aleluya, gloria al Señor. Es lo mejor que puede haber en un hogar cristiano. Bendito sea Cristo. Y la mejor dirección y guía la va a dar el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Y otra cosa que debemos tener en cuenta también es orar por nuestros hijos. Así como nosotros tenemos luchas espirituales, nosotros hemos podido experimentar y hemos podido ver en nuestras hijas que los niños tienen luchas espirituales. A los niños Satanás también trata de colocarle pensamientos, intenciones en su corazón, también trata de colocarle tentaciones. Cuando ya les comenzamos a enseñar lo cual debemos hacer, enseñarles qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios, para que ellos empiecen a tener un temor en su corazón, no a nosotros, porque nosotros hay momentos en los que no lo estamos viendo nosotros como padres, pero hay que enseñarles que aunque papá y mamá no estén ahí, Dios los está viendo siempre donde quiera que ellos estén. Entonces hay que enseñarles eso, empezar a enseñarles el temor a Jehová, a que Dios me está viendo y lo que yo estoy haciendo a Él no le agrada y Él me va a castigar. Papá y mamá no lo saben, pero Dios sí lo sabe y Dios me puede castigar. Entonces hay que comenzar a enseñarles todas esas cosas y hay que empezar a orar por ellos. Cuando ellos estén dormidos hay que orarlos, cubrirlos con la sangre de Cristo, pedirle a Dios que los ayude, reprender en ellos cosas que durante el día tratan de influenciar sus vidas. Todas estas cosas debemos tenerlas en cuenta como padres y como buenos administradores del hogar. Amén. Gloria a Jesús. En esta hora
Los invitamos a que ustedes dejen sus preguntas, sus inquietudes en el chat, o sea, de la emisora o del canal de televisión. Los esperamos en una nueva emisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de todos aquellos que nos acompañaron en esta sintonía. Gracias por estar con nosotros. Dios les guarde y Dios les bendiga. La Villa Saboya, a las afueras de París, es considerada como el paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas en el siglo XX. En ella, Le Corbusier desarrolla los 5 puntos para una nueva arquitectura. 1. La planta baja sobre pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenece al automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento. Por este motivo, la vivienda se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 2. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie robada a la naturaleza por la vivienda debe de ser devuelta en forma de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento, que además permite mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. 3. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares en la que apoyan losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los cerramientos, siendo independientes de un nivel a otro. 4. La fachada libre. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición independientemente de la estructura. 5. La ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan, y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios interiores. En 1926, Le Corbusier presentó este documento donde expone de forma sistemática sus ideas arquitectónicas. Los llamados 5 puntos de una nueva arquitectura representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado.
Clasificación A. Apto para todo público. Sígalo alabando, síguelo alabando. Eres Rey de reyes y Señor de señores, digno de toda gloria y de toda honra. A su nombre, a su nombre, bendecido sea el Señor. Y en ese mismo espíritu de adoración y de alabanza, yo les pido, amados hermanos, que abramos nuestra Biblia en el libro de Daniel. Gloria al Señor. Dios bendiga a Amy. Oren mucho por ella para que el Señor la siga bendiciendo y usando. Ella, además de cantar, predica. Así que ore para que Dios la siga usando de una forma especial. Hay una niña que nos acompaña, que es la nena de Amy, pero está dormidita allá atrás. Génesis. Usted la va a ver ahorita, lo más seguro se levanta por ahí. Libro de Daniel, capítulo 3. Del libro de Daniel. Santo Dios, mi alma te bendice, Señor. Se siente la presencia del Señor en esta hora. Daniel capítulo 3, verso número 24 en adelante. Saludamos también a los queridísimos hermanos allá del Salvador en esta hora, donde también tenemos una programación radial que se transmite de lunes a viernes, 5 días de la semana. Estamos allí proclamando el Evangelio de Jesucristo. Sea bendito el Señor. Capítulo 3, verso 24 del libro de Daniel. Si usted lo tiene, dígame amén. Yo les voy a ministrar por el tema "Se quedó adentro". Se quedó adentro. Ese es el tema de esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid
y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén. Santo Dios, yo le invito a darle la mano al que le quede al lado, al frente, atrás, y dígale: se quedó adentro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra, y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo, mientras usted se sienta, que las sillas no apagan el fuego. Y eso quiere decir que aún sentado se puede alabar al Señor. Déjeme ver si aquí se puede alabar al Señor sentado. ¿Se puede o no se puede? Se puede alabar al Señor sentado. Los que están en la parte de atrás pueden alabar al Señor sentado. Los que están en el medio lo pueden alabar los que estén sentados. Y los que están por acá al frente pueden alabar al Señor. Toda la iglesia puede alabar al Señor los que estén sentados. Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua que se mantenga en espíritu de adoración ante la presencia del Señor. Santo Dios. Estos tres jóvenes junto a Daniel, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, tuvieron la grande bendición de que ellos escogieron mantenerse separados para Dios. Cuando les quisieron dar de la comida que se servía en la mesa del rey, ellos prefirieron comer legumbres y no comer de los manjares que se servían en la mesa del rey. Y por haber sido y haber tenido consideración hacia el Dios al que ellos le sirven, Dios los colocó a ellos, tanto a Daniel como a estos tres jóvenes, los colocó el Señor en puestos claves dentro del reinado de aquel rey. O sea, estaban, aunque habían sido parte de la cautividad, pero dentro de la cautividad estaban siendo bendecidos, porque estaban en posiciones claves dentro del reinado de aquel que los había llevado cautivos, lo cual muestra que Dios te puede bendecir a ti en cualquier lugar. Ya no es cuestión de dónde tú estás, sino de cómo tú le estás sirviendo al Dios al que tú dices que tú le sirves. A veces hay personas que le echan la culpa a tantas cosas. Dicen, no, es que estoy en medio de inconversos, es que estoy en medio de esto, es que estoy en medio de todo. Pero Dios también está en medio de todos ellos también. Y donde quiera que tú estés, Dios está. Y donde haya un hombre o una mujer que invoque el nombre de Jesucristo, Jesucristo se hará presente para apoyar a aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Digo que conocer a Cristo es la experiencia más grande y más maravillosa que le puede ocurrir a ser humano sobre la faz de esta tierra. Y fue la experiencia más grande y más maravillosa que me ocurrió a mí. Yo vengo de una vida bastante triste, al contrario de mi hija Amy, que dijo, ella nunca ha conocido el mundo, porque ella tuvo la bondad, la bendición de ser criada y levantada en un hogar cristiano. A veces hay jóvenes que son levantados en hogares cristianos y no entienden lo que eso significa. Están desesperados
por llegar a grandes, llegar a adultos y poder salirse de la casa donde están. Porque ellos miran muchas de los consejos que los padres le damos a ellos. Y a veces nosotros los padres pues también nos imponemos con la autoridad que Dios nos ha otorgado sobre decisiones que a veces nuestros hijos quieren tomar, porque entendemos que no son las más correctas. Cuando mis hijos crecían, yo les aplicaba a ellos lo que dice la Biblia. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Porque hay veces en las cuales, por más que usted trate de razonar con un muchacho de 15 años, 16, a veces no quieren razonar. Sencillamente no entienden, no quieren entender y se rebelan contra todo lo que usted quiere por el bien de ellos. Pues al final, ¿sabe qué? Yo no voy a discutir con usted. En esta casa el padre soy yo. Y yo no voy a llevar esto a discusión. Lo que yo hago, usted no lo entiende ahora, pero lo va a entender después. Y más le vale que lo entienda, porque si no lo entiende, entonces todo lo que uno como padre le quiere evitar a los hijos, ellos lo van a vivir. Ojalá y entiendan. Pero no todo el mundo tiene la bendición de levantarse en un hogar como el que se levantó mi hija. Un hogar cristiano, donde lo que se escuchaba y se escucha desde por la mañana hasta por la noche, hasta la hora de acostarse, es alabanzas al Señor Jesús. La gloria y la honra sea para el Señor. Yo, al contrario de mis hijos, me levanté en un hogar diferente.